la doctora Nora Lecuona, quien es la profesora titular del programa de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital General de México, esté aquí con nosotros. Es una persona extremadamente comprometida con la enseñanza y también muy involucrada con el grupo de Superwoman's Angio Team, quien genera esa inercia positiva en nuestra sociedad. Y la doctora Nora, no tan alto es su compromiso con la educación, que el año pasado tuvo alguna lesión y aquí en muletas y silla de ruedas nos estuvo acompañando. Y Nora, apreciamos siempre esa disposición. Bienvenida, un honor que estés con nosotros. El tercero, ese es la de arriba. Pues sí, como dice el doctor Hinojosa, sí es muy diferente dar una plática acá sentadita y acá paradita. Entonces mejor acá. Cuando subí las escaleras casi me caigo, entonces creo que este año es mucho mejor. Muchas gracias por la invitación, Carlos. La verdad es que, como dijo el doctor Venancio, ver el auditorio casi lleno sí nos alegra el corazón, porque creo que igual que Venancio, yo conocí la cirugía vascular hasta que estaba haciendo cirugía. Y bueno, sí me enamoré, terminé cirugía y después me fui a hacer cirugía vascular. Y es algo que no me arrepiento y que ojalá después, como dijo Liz, que cuando acabe este simposio se hayan enamorado, aunque sea un poquito, de la cirugía vascular y les haya crecido ese gusanito de querer saber un poquito más. Les voy a hablar un poquito de los síndromes aórticos agudos, que ahorita que vayamos con la plática se van a dar cuenta que es una patología que no es tan fácil diagnosticarla, pero que cuando la diagnosticamos tenemos que actuar, porque si no, nuestro paciente corre grandes riesgos. ¿Y qué es? ¿Qué es un síndrome aórtico agudo? Seguramente pues lo habrán escuchado, la palabra aórtico, entonces ya prende ese foco de alerta. Lo importante aquí es que son diferentes enfermedades, pero van a tener características clínicas muy, muy similares. Pero ¿qué es lo importante de esto? Que tienen un elevado riesgo vital. Nuestro paciente se nos puede morir o puede tener complicaciones serias si nosotros no actuamos de manera correcta. Son 3 patologías. La primera es la disección aórtica, la segunda, el hematoma intramural, y el tercero, la úlcera aterosclerótica penetrante. Ya nada más de leer esas tres patologías ya debimos haber abierto más los ojos y debemos de espantarnos un poquito. La incidencia no es tan alta, 3 casos por 100,000 habitantes por año. El 80% corresponde a la disección aórtica, otros porcentajes mucho más pequeños a las otras 2 patologías. Casi todos son hombres, la edad media son 63 años. En pacientes con úlceras aórticas penetrantes son un poquito más grandes, cerca de los 73, 75 años. Pero ¿qué es lo que nos debe de preocupar? Que el 20% de los pacientes que tienen una disección aórtica se van a morir antes de llegar al hospital. De los que llegan al hospital, el 30% se muere durante esa hospitalización y el 20% se va a morir en los 10 años siguientes. Entonces, como pueden ver, es una patología que debe de ser diagnosticada. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Casi siempre se toman sobre todo los factores de riesgo para la disección aórtica, pero son muy similares para las otras 2 patologías. Y pueden ver que son desde la hipertensión arterial de larga evolución, y sobre todo aquí tenemos 2 que son mucho más frecuentes y de los cuales también el doctor Venancio nos acaba de hablar un poquito, el tabaquismo y la dislipidemia, enfermedades del tejido conectivo, inflamación a nivel vascular, traumas y factores iatrogénicos. Este también va aumentando cada vez más debido a que cada vez también hacemos más procedimientos endovasculares. Entonces, sí tenemos que tomar en cuenta que cualquiera de estos nos puede ocasionar un síndrome aórtico. Y viéndolos en imágenes, pues se ven todavía peor que en letras, ¿no? Esta es una aorta normal, esta es una disección aórtica, vemos cómo hay un hoyo literalmente aquí en la íntima y podemos ver cómo la sangre está pasando, un hematoma intramural, esto puede llevar a una ruptura aórtica también, o una úlcera penetrante aórtica. Entonces, cualquiera de estos 3 sí puede llevar a la muerte a nuestro paciente.
Entonces vamos a recorrer rápidamente cada uno de ellos. En la disección aórtica, aquí es muy importante la relación con la exposición crónica a altas presiones. Se empieza a engrosar la íntima, empieza a haber fibrosis, hay calcificación, se empieza a degradar la matriz extracelular, lleva a una elastolisis y finalmente a una degeneración y necrosis de la media. Entonces, se rompe. Y ya que se rompe, ¿qué es lo que va a estar pasando? Pues toda esta sangre que en teoría debe de ir distalmente hacia las extremidades empieza a hacer un lumen falso que se empieza a distender. Esta disección se puede ir hacia abajo, una disección anterógrada, o se puede ir hacia atrás, hacia arriba, una disección retrógrada. Y entonces, ¿qué es lo que podemos tener? Podemos tener una ruptura aórtica, podemos tener una insuficiencia cardíaca si es que la disección se va hacia arriba, hacia atrás, debido a que puede causar insuficiencia a nivel de la válvula aórtica, puede causar infarto, puede causar un taponamiento cardíaco o puede causar síndromes de mala perfusión si es que esto se va hacia abajo y puede comprometer intestino, extremidades, riñones. Entonces, cualquiera de estos tenemos que identificarlos. Como que está lento, todavía no despierta, también le falta café. Pero bueno, el hematoma intramural, sí, no, o sea, como que quiere cambiar, pero va lento, sí. Ahí está, ya cambió. Sí. Gracias. Con respecto al hematoma intramural, aquí lo que está pasando es que los vasos que están aquí, el vasa vasorum que está en la capa media de la aorta, se rompen. ¿Y esto qué nos puede generar? Nos puede generar un aumento de volumen aquí, que va a ser un pseudoaneurisma, nos puede romper la aorta o pues esto se puede seguir convirtiéndose en una disección aórtica. Como pueden ver, pues pueden coexistir estas patologías. La úlcera aórtica, esta se va a formar debido a una placa aterosclerosa, como las que ya comentó el doctor Venancio, y entonces lo que va a pasar es que eventualmente se va a romper. Y entonces esta sangre también va a estar acumulándose aquí, entonces podemos tener desde un hematoma intramural, vamos a tener disección, aneurismas, pseudoaneurismas o la ruptura de inmediato. Hay clasificaciones para poder saber cuál es la extensión, cómo lo vamos a manejar. La clasificación DeBakey de Stanford, una de las más usadas, la de Stanford, que depende dónde inicia y qué abarca la disección aórtica, es qué es lo que le podemos ofrecer a nuestro paciente. Esta clasificación también se ocupa mucho para los hematomas intramurales, si es anterógrada también o es retrógrada de la subclavia para abajo. Entonces, aquí también viene cuánto tiempo tiene nuestro paciente con los síntomas. Nos lo va a clasificar en aguda y crónica porque también depende de eso, es lo que podemos ofrecerle a nuestro paciente. ¿Cuál es el cuadro clínico? El cuadro clínico, ahí es donde tenemos que tener los ojos bien abiertos. ¿Por qué? Porque son manifestaciones muy similares, pero lo principal es el dolor. El dolor puede ser anterior, hacia el cuello, garganta, mandíbula. Y ustedes dirán, bueno, pues eso se parece a un infarto. Pues sí, un síndrome coronario agudo es uno de los diagnósticos diferenciales principales. Puede irse hacia atrás, hacia interescapular, distal hacia el abdomen, dependiendo si la disección es distal, intenso, súbito, punzante y desgarrador, así lo describen los pacientes. Y la diferencia con un síndrome coronario agudo es que este empieza súbito y posteriormente empieza a disminuir la intensidad, a diferencia de los síndromes coronarios agudos que empiezan a una intensidad y va aumentando conforme va progresando. En las disecciones tipo A, o sea, las que ocupan toda la aorta desde su raíz, si no se da tratamiento quirúrgico inmediato, tiene una mortalidad de 20% en las primeras 24 horas, 30% a las siguientes 24, o sea, a las 48, a los 7 días 50 y a los 40 y a los 30 días 50, si solo viéramos a nuestro paciente. Y si operamos a nuestro paciente, 10% se va a morir dentro de las siguientes 24 horas, pero baja a 30 días el 20%. Entonces, por eso es importante identificar qué tipo de patología tiene nuestro paciente. En las tipo B, en las no complicadas, la mortalidad baja a 10%.
¿Y a qué se refiere no complicada? Pues pacientes que no tengan mala perfusión visceral, que no tengan mala perfusión renal, ni periférica, ni signos de ruptura. Si tiene cualquiera de estos signos, la mortalidad sube a 30%. En los hematomas intramurales la mortalidad es del 19%. Aquí sobre todo se toman estos dos parámetros, el diámetro aórtico y la afección de la aorta ascendente, como dos parámetros importantes para saber qué tan complejo puede ser el hematoma intramural, y la úlcera sobre todo puede complicarse con una ruptura hasta en un 38%. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Sospecharlo. Acuérdense que los ojos no ven lo que la mente no sabe. Entonces, tenemos que recordar que existe para poder diagnosticarlo. Lo primero que tenemos que hacer, una radiografía de tórax, un electrocardiograma. Ahí podemos ver ensanchamiento mediastinal, podemos ver cambios en el electrocardiograma, podemos ver también, vamos a ver estos datos, podemos irnos directo a una tomografía de tórax, abdomen o un ecocardiograma transesofágico, y entonces podemos tener un diagnóstico confirmado, descartarlo o necesidad de algún otro estudio. Por ejemplo, esta es una disección aórtica tipo A. Como pueden ver, si lo viéramos nada más en esta imagen, podríamos verlo como si fuera una tipo B, pero llega hasta las ilíacas. Pero ya que vemos todos los cortes completos, podemos ver que abarca desde el arco aórtico. Entonces necesitamos evaluar completo a nuestro paciente para poder saber realmente cuál es el diagnóstico. ¿Cómo lo vamos a tratar? Lo primero es que tenemos que controlar corazón, tenemos que controlar la fuerza de eyección del ventrículo, tenemos que controlar la presión arterial con beta bloqueadores. Si tienen alguna contraindicación, bloqueadores de canales de calcio, nitroglicerina, nitroprusiato. Los objetivos son presiones arteriales sistólicas entre 100 y 120, frecuencias cardíacas 60-80 y analgésicos opioides, también para disminuir la descarga simpática, usualmente morfina. En la disección aórtica tipo A, tratamiento quirúrgico. Diagnóstico en la disección aórtica tipo B, que no esté complicada, tratamiento médico. Si está complicada, pues tenemos que operar a ese paciente con una mortalidad menor al 10% si ofrecemos un tratamiento endovascular. Esa es una de las grandes ventajas de este tipo de tratamientos. En los hematomas intramurales, si es un tipo A, también se le ofrece tratamiento quirúrgico, si es tipo B, un tratamiento médico, y si es una úlcera aórtica, si es ascendente, si está en la aorta ascendente, tenemos que operar a nuestro paciente, si es en la descendente, tenemos que darle tratamiento médico. Si esta úlcera mide más de 20 milímetros, si tiene más de 10 milímetros de profundidad, hay un hematoma intramural o hay derrame pleural, podemos ofrecer tratamiento endovascular, lo cual también es una gran ventaja con menor mortalidad. El seguimiento es muy importante, se hace a los 1, 3, 6, 12 meses y al año, después una vez por año. Tenemos que detectar los cambios aórticos, cambios en el diámetro, formas de formación de aneurismas. Tenemos que tratar todos los factores de riesgo, sobre todo la hipertensión arterial. Tenemos que educar a nuestro paciente en la patología que tiene y sobre todo los síntomas de alerta. Eso va a ser muy importante. Entonces, esta frase me gusta mucho porque sigue a tu corazón, pero lleva contigo a tu cerebro y no se refiere a los novios que podamos tener. Siempre hay que llevar nuestro cerebro a donde vayamos y tengamos esa corazonada diagnóstica. Tenemos que abrir los ojos y hacer un buen diagnóstico. Muchas gracias.